Le voy a pedir que por favor abran sus Biblias ahí en Efesios, en el capítulo 3. Estas epístolas, hermanos, la de Efesios, la de Filipenses, la de Colosenses y la de Filemón, el apóstol Pablo las escribió estando en la cárcel. Y vea qué interesante el pasaje, el versículo que leyó el hermano Ramiro hace rato de Filipenses, o el pasaje dice: completad mi gozo, completad mi gozo. O sea que él tenía gozo, pero se preocupaba por la iglesia. Sí. Y hermano, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Es de pensarle, hermano. Yo cuando estaba leyendo el hermano Ramiro, digo, qué cosas. El apóstol Pablo, su preocupación era la iglesia, no su situación. Él no se preocupaba porque estaba en la cárcel, porque él sabía que estaba en la cárcel porque le servía al Señor. Y por eso se echaba en contra, pues, al diablo primeramente. Y el diablo usaba instrumentos para que lo acusaran, para que, pues, llevarlo aún hasta la cárcel. Pero él estaba contento, estaba gozoso. Pero había una preocupación, eran las iglesias. Y eso que estaba diciendo el hermano Ramiro cuando dice él, os ruego, nosotros también lo vamos a ver aquí. Casi el apóstol Pablo a todas las iglesias les rogaba. El Espíritu Santo, por supuesto, a través de él, pero él, hermano, estaba en esa unión con el Espíritu Santo, en ese mismo sentir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ponía ese sentir, lo inspiraba para que escribiera esas cartas a las iglesias, pero él tenía ese sentir de rogarles para que hubiera esa unidad, para que hubiera ese sentir, hubiera esa disposición de estar al servicio de Dios. Y ahorita lo que vamos a estar viendo, hermanos, ahí en la epístola a los Efesios, que la vamos a continuar estudiando, en el capítulo 3, en los primeros versículos, el apóstol Pablo les dice que le fue revelado un misterio. Los versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia que a él le había sido revelado un misterio. Leamos los versículos, hermanos, por favor. Ahí en el capítulo 3 de Efesios, el versículo del 1 al 3, dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, esto es lo que, ese misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Le había sido revelado un misterio que no solamente para la iglesia de Éfeso, sino también para nosotros. Nosotros sabemos eso, el misterio ese. Vamos a ver en el capítulo 1, versículos 9 al 13. Vea lo que dice ahí en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Es un misterio porque dice que antes no le había sido revelado al pueblo de Dios, pero a él y a los demás apóstoles se les había revelado. Dice: según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el pueblo de Israel, los gentiles,
a través de Jesucristo a ser un mismo pueblo, un solo pueblo. O sea, la iglesia. Nosotros éramos gentiles, pero cuando ya estamos en Cristo no somos más gentiles, ahora somos la iglesia de Cristo. Y eso es bien importante, hermanos, que tengamos esa mentalidad. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo por su misericordia, por su amor, por la salvación que nos ha dado. Dice de reunir, versículo 10, volvemos a leer versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vea qué importante, hermano, qué interesante. Nosotros debemos de ser personas que servimos para alabanza de la gloria de Cristo. Debemos de tener ese pensamiento, esa mentalidad. Nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, tenemos que ser esos instrumentos que servimos para alabanza de su gloria, alabanza de su misericordia, alabanza de su amor. A veces, hermanos, fallamos, nos olvidamos, pero tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos ha puesto como embajadores de su reino. ¿Se acuerdan, hermanos? Y dice, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, a los judíos, a los apóstoles, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también ustedes. Aquí en el versículo 13 ya incluye a los efesios, y los efesios eran gentiles, entonces eso es para nosotros. En él, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando nosotros escuchamos la palabra, el evangelio, y lo creímos con todo nuestro corazón, aceptamos a Jesucristo, dice el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que nos hace un cuerpo en Cristo, el Espíritu Santo, Dios en nosotros, hermano. Dios es todopoderoso, él puede habitar en cada persona que le hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su maravilloso amor. Gracias, Padre, por la salvación y porque nos ha hecho parte de su cuerpo, parte de la iglesia. Señor, cuán glorioso es eso y cuánto debemos de alabarle, de glorificarle y de darle gracias, Señor. Algo que es maravilloso, que tenemos la esperanza de que cuando usted arrebate la iglesia, pasamos hasta la eternidad con usted, a vivir por toda la eternidad. Padre, muchísimas gracias, Señor. No merecemos ese favor, no merecemos, Señor, ser parte de su iglesia, parte de su cuerpo, porque usted nos sacó de entre el lodo del pecado. Pero, Señor, por su sangre preciosa que nos ha limpiado, que nos ha lavado cuando nos arrepentimos, nos tomó, nos lavó con su preciosa sangre y nos puso en el cuerpo de religión, en ídolos, en muchas cosas, y bien torcidos y engañados por el diablo, como hay mucha gente todavía, pero están ahí porque, o algunos porque no han escuchado, o algunos otros porque han rechazado el evangelio de Cristo. Pero tú y yo, cuando escuchamos el evangelio y dijimos, sí, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero pedirle perdón, yo reconozco que soy pecador, y cuando le pido perdón, entonces Él me toma, me limpia de todo pecado y me hace parte del cuerpo de Cristo. Nos salvó, nos rescató, hermanos, y eso es maravilloso. Dice el versículo 6 que los gentiles, aquí está la clave, hermanos, dice que los gentiles son
coherederos y miembros ¿de qué? Del mismo cuerpo. ¿Y ese cuerpo quién es? Cristo, la iglesia, hermanos. Lo vuelvo a leer. Que los gentiles son coherederos. O sea, somos herederos juntamente con el pueblo de Israel, que también se arrepiente y acepta a Cristo, porque si no creen en Cristo, no pueden salvarse, porque Jesucristo es la puerta y Jesucristo es el camino para llegar al cielo. No podemos irnos por otro lado, ni por la religión, ni por un ídolo. No podemos irnos directamente al Padre. No, hay que entrar por la puerta y la puerta es Jesucristo. Entonces, en el versículo 6 dice, los gentiles son coherederos y miembros, o sea, somos parte del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Qué bendición, hermanos, que nosotros oímos el Evangelio, lo creímos, lo aceptamos, nos arrepentimos y el Señor nos hizo parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Versículo 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. En el verso 14 dice el apóstol Pablo, por esta causa, estamos ahí hermanos, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, él estaba en la cárcel. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Un hombre igual que usted, igual que yo, estaba en la cárcel y no eran las cárceles como las de aquí de Estados Unidos, eran calabozos, eran lugares húmedos, fríos, tal vez malolientes, no lo dudo, algo feo, algo para estar triste o para estar enfermo, para estar pues nada a gusto, nada contento. Y él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo doblo mis rodillas por agradecimiento a lo que Dios ha hecho con los gentiles, que no eran su pueblo. Su pueblo era el pueblo de Israel. Pero él dobla por esa causa, por todas las maravillosas bendiciones, dobla sus rodillas estando en la cárcel para adorar, para alabar al Dios de los cielos por lo que estaba haciendo en el pueblo que ahora ya le conocía. Él no dice para que yo tenga paz, para que a mí me traten bien. No, porque él estaba contento por la obra de Dios en las iglesias. No importando si eran de judíos, si eran de personas gentiles, no de su pueblo. Ahora, él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, de quien, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, los que están en el cielo, que ya llegaron allá, y los que estamos por llegar aquí en la tierra. De quien toma nombre. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. Nosotros somos cristianos por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pide en oración, hermanos, cuando el apóstol Pablo dobla sus rodillas, ahí se lo dice a los efesios y lo estamos viendo nosotros porque es para nosotros también. Dobla sus rodillas, dice, para que, el versículo 16, para que os dé, vea lo que, esto es bien importante. Dice, para que Él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, os dé. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que nos dé?
porque es para nosotros también, ¿verdad, hermanos? Amén. Nosotros somos parte de la iglesia, para nosotros también, conforme a las riquezas de su gloria. Hermanos, y yo creo que a veces andamos muy lejos de estar recibiendo esas riquezas de la gloria de Dios. Porque si andamos con esas riquezas de la gloria de Dios, vea lo que sigue diciendo, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior. Fortalecidos, ¿qué es esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a andar llenos de gozo, con mucho deseo de servirle al Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Con deseo de serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar fortalecidos dentro de nosotros. Y como veíamos en la escuela dominical, si aquella otra persona está en contra mía o si aquella otra persona habla mal de mí, yo estoy fortalecido. Y eso no me va a afectar y no me va a dañar. Más bien voy a optar por decir, Señor, ten misericordia de esa persona, porque me doy cuenta por la gloria de Dios, por la revelación de Dios, que quien está en problemas es Él. Amén. ¿Verdad que sí? Porque así es, hermano. Si una persona está alejado de Dios y se nota con los hechos, pues quien está en problemas es esa persona. Al apóstol Pablo le preocupaba y él decía, completad mi gozo, como lo dice en Filipenses. ¿Por qué le preocupaba a las personas de las iglesias cuando tenían problemas? Y a uno también le afecta en cierta forma, o le duele a uno, o se preocupa a uno por esas personas, pero no es uno el que está en problemas, es la persona en sí cuando está alejado de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, dice el versículo 16, lo vuelvo a leer, para que os dé. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres recibir eso del Señor? Amén. Mira, para que Él os dé. Ahora, Él está aquí presente, hermano. Él está aquí presente. Mira, Él es el creador del universo. Él es el creador de este planeta Tierra, el cual va a pasar, como dice la Biblia. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice y es la verdad. Este planeta Tierra va a acabar, va a terminar, va a pasar. Pero tú y yo, cuando esto suceda, vamos a estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú? Una vez hablando yo con un testigo de Jehová, y pues él me estaba ofreciéndome su religión, y yo les estaba hablando de la palabra de Dios, y dije, mira, tú dices que una de tus creencias es que van a vivir aquí en este planeta Tierra para siempre. Le dije, mira, este planeta Tierra va a ser destruido, va a ser lanzado a un lugar donde él va a dejar de existir. Probablemente será una estrella como el Sol. Imagínese usted, el planeta Tierra, si choca con el Sol, pues ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Y sería como un lago de fuego. Supongamos que sea eso lo que va a pasar, no lo sabemos, pero supongamos que sea eso. Le dije, eso, ¿cómo van a poder vivir aquí en este planeta Tierra si este planeta Tierra va a desaparecer? Nosotros creemos que vamos a pasar a donde está nuestro Dios Todopoderoso, a su reino. Y ellos, claro, creen que nomás ciertas personas van a ir allá, pero bueno, ese es el problema con las religiones. Y en lugar de basarse a lo que la Escritura dice, pues los engañan, les lavan el cerebro, les meten ideas torcidas, engañosas, y no tienen el cuidado de escudriñar las Escrituras. Nosotros creemos que lo que está escrito es 100% la verdad, la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle todo lo que está ahí. Entonces, si escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, no nos van a poder engañar. ¿Y para qué yo quiero una religión?
si Cristo está conmigo, si yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y Él me promete que me va a sacar de aquí, que vamos a pasar a la eternidad con Él. ¿Para qué queremos una religión? Ni siquiera una denominación, porque el apóstol Pablo no se está refiriendo a una denominación, a una religión, ni a un líder religioso. Está refiriendo a Jesucristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Y lo importante de todo esto es que nosotros, todas las personas que estamos aquí, yo no sé si tú aún no eres parte del cuerpo de Cristo, preocúpate por ser parte del cuerpo de Cristo. La puerta es Jesucristo, el camino es Jesucristo, y todos los que estamos aquí necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo, porque no sabemos cuándo el Señor arrebata la iglesia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, 10 años, no lo sabemos, pero debemos de estar preparados y estar asegurados de que si Cristo es hoy cuando viene, me voy con Él. ¿Verdad que sí, hermanos? Y aquí está el Señor. Aquí está el Señor y Él está dispuesto con sus brazos abiertos para aceptar a cualquiera que quiera venir a Él. Bueno, en el versículo 16 vemos aquí algo bien importante. Recibir conforme a las riquezas de su gloria para ser fortalecido. Hermano, llévate eso en tu corazón. Si tan solo esto se te queda, Él quiere darte esa fortaleza en tu vida, en tu corazón, para que camines en Cristo Jesús, para que vivas en Cristo Jesús, para que andes fuerte, porque esa fortaleza es en lo interior por el Espíritu Santo. ¿Sí? El 17 dice, para que habite, o sea, para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, o sea, con el fin de que arraigados y cimentados en amor. El amor es lo que nos une, hermanos. El amor hacia Dios primeramente, porque nuestro amor debe ser primeramente a Dios y luego, ¿a quién? Nuestro prójimo, ¿verdad, hermanos? Nuestro prójimo. Pero primeramente a Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Primeramente tiene que ser a Dios. Y luego dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los demás, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vean, hermanos, qué interesante el propósito del Señor, que podamos entender, comprender, ser fortalecidos en el hombre interior, pero no es con nuestras fuerzas, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Qué bendición, hermanos. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 1 también hace una oración. Vean lo que dice en el versículo 15 al 19 del capítulo 1, por favor, hermanos. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero se daba cuenta de estas cosas. Él, pues, así como escribía las cartas, las enviaba y venían a la cárcel a darle el mensaje, darle la noticia. Y dice, habiendo oído de vuestra fe, o sea que están continuando firmes en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vea lo que dice, no ceso de dar gracias por ustedes. Oiga, el apóstol Pablo dando gracias, nosotros hermanos estando en comodidad y a veces no nos acordamos de los hermanos. A veces nos acordamos nomás porque el hermano no me saludó o porque me hizo mala cara. A veces, pues, hay poco interés, pero el apóstol Pablo, hermanos, estaba sufriendo, estaba en la cárcel. Y vea lo que dice el 16, no ceso, continuamente estoy dando gracias
por ustedes. Ahora, si nosotros practicamos eso, hermano, podemos practicar eso, estar cada vez que nos acordamos de algún hermano, no importa si te saludó o no te saludó, si te hizo mala cara o no, dale gracias por el hermano. Dale gracias por el hermano y ora por el hermano y verás cómo vas a vivir fortalecido. Vas a vivir fortalecido y vas a tener ganas de estar en la iglesia todo el tiempo. Amén. Cada vez que hay un servicio vas a querer estar aquí porque andas fortalecido y con mucho gozo en el Señor. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Y dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que ¿quién, hermanos? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué? Espíritu de sabiduría. Hermanos, ¿y qué hace la sabiduría? Cuando la persona tiene sabiduría, va a rechazar lo que es pecado. Va a escoger por lo bueno. ¿Se acuerdan, hermanos, el miércoles que estuvimos viendo de Elí? Qué decisión tan fatal de este hombre. ¿Por qué? Porque no tenía sabiduría, hermanos. No había sabiduría en él. Entonces tomó la decisión fatal, la peor decisión. El Señor le dice, voy a matar a tus hijos. Pues Él les dio que lo mate. Imagínense, hermano, si a mí me dijera el Señor, mira, o exhortas a tus hijos o los voy a matar. Caigo de rodillas, hermano. Digo, Señor, por favor, perdóname a mí primero y por favor ten paciencia, ten misericordia de mis hijos. ¿Cómo que? Bueno, pues tú eres Dios, Señor, pues mátalos, total. ¿Qué es eso, hermanos? Necedad, falta de sabiduría, todo lo contrario, la sabiduría. Y hermano, cualquier cosa que hagamos que no está bien delante de los ojos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Sembrando por falta de sabiduría. Si algo está mal delante de Dios y nosotros lo estamos haciendo, estamos sembrando semilla, ¿cierto o no es cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 8, 6, 8 dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrar, eso también va a segar. Si siembras para la carne, de la carne vas a segar corrupción. Y eso va a traer consecuencias a tu vida, a tu familia, a tu descendencia. Pues eso fue lo que hizo Elí. No le importó. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. La sabiduría de Dios. Dice aquí el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría. La necesitamos, hermanos, para que Él nos dé. Señor, por favor, dame sabiduría. Yo necesito más sabiduría cada día y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. De Cristo, en el conocimiento de Él, a través de su palabra y a través de la iluminación de la mente, hermanos. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, hay ese entendimiento, ese saber, ese poder de saber, de conocer, de decidir por lo mejor. ¿Sí? Amén. Decidir por lo que es bueno, por lo que me va a traer bendición a mi vida, a mi esposa, a mi familia. Y si aún no tienes hijos, pues por los que van a venir, por el que viene. O sea, tienes que decidir, escoger lo mejor. Y lo mejor es Dios, hermano. Lo mejor es Dios. Dice, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Muchas de las veces, hermano, la persona escoge lo peor porque no sabe la esperanza a la cual Él nos ha llamado. O sea, no hay esa visión, no hay esa iluminación en la mente, como que está nublado y no podemos ver, hermanos. Cuando hay esa sabiduría, tú puedes ver con tus ojos espirituales al Señor sentado en su trono, en su glorioso reino, y saber que para allá vamos. Si muero,
para allá voy a ir. Y no hay miedo. ¿Por qué? Porque sabes, hermano, que todo lo que Él me ha dicho es verdad. Todo lo que Él dice, todo lo que Él promete es verdad. Y yo quiero vivir agradándole a Él. A Él primeramente, no a mi esposa, no a mis hijos, no a la iglesia, no a otras personas, a Él primeramente. A Él primeramente. Y si soy agradable a Él, a los que creen igual que yo, voy a ser agradable. Porque hay una unidad, hay un mismo sentir. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, y pues eso era lo que el apóstol Pablo quería informarles a la iglesia de Éfeso, que ellos supieran, que estuvieran enterados. Él estaba en la cárcel, pero él quería que estas personas estuvieran fortalecidos de esa manera. Esto, hermanos, debe de ser para nosotros un ejemplo a seguir. Si nosotros, hermanos, siempre estuviéramos, cada vez que nos acordamos de un hermano, dar gracias por el hermano, orar por el hermano, hermano, qué bendición. No tienes por qué andar triste, no tienes por qué andar desanimado, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entiendes, hermano? Amén. El apóstol oraba siempre por los hermanos, aunque estuviera en la cárcel, para que ellos tuvieran un conocimiento profundo de la voluntad de Dios el Padre, de la voluntad de Jesucristo, de la verdad de Jesucristo, sin ningún engaño, sin nada de influencia humana, ni doctrinas de hombres, sino 100% de Dios. Hermanos, nosotros tenemos aquí toda la revelación de Dios. No necesitamos, hermano, que venga una persona a ofrecerme religión, otras cosas. No, vamos a estar en Cristo, vamos a seguir a Cristo. ¿Y cuál es el mapa? Este es el mapa. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios te va a dar sabiduría, te va a iluminar para que cada vez que la lees, cada vez que la abres, la puedas entender. La puedas entender. Y no vas a andar todo confundido siguiendo hombres, siguiendo engañadores. No vas a andar confundido que si estoy en la verdad o no estoy en la verdad, que si estoy donde debo de estar. Claro, si estoy en Cristo, ahí es donde tengo que estar. Amén. Eso es así, hermano, es la verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo? Para que sirvieran a Dios con el poder del Espíritu Santo. Para que le sirvieran, estuvieran iluminados, fortalecidos para el servicio de Dios, ¿sí? Para servirle al Señor. Vamos al capítulo 3, hermanos. Efesios capítulo 3 y veamos el 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, ¿quién? Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él, hermanos, Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Él va a hacer la obra. Cuando tú te rindes al Señor Jesucristo de esa manera, hermanos, no sé, no podemos saber, no podemos entenderlo todo, pero Él hace maravillas en tu vida. Hace maravillas en tu vida. El apóstol Pablo, hermano, con ruegos. ¿Cuál era qué más quería el apóstol Pablo? Que anduvieran en una sana doctrina. El capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es esa vocación? Hemos creído en Cristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo quiere que andemos confesando ese nombre glorioso que es el Señor Jesucristo. Dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Esa humildad, hermanos, es la que nos lleva a poder, como lo estábamos viendo en la escuela dominical, perdonarnos, amarnos, reconocer a nuestro hermano como a superior a mí mismo. ¿Sí? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que veamos a los demás como a superiores a nosotros mismos, pero nosotros siempre queremos, ¿verdad?, ser superiores. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí es donde está el problema, ¿verdad?, para soportarnos. Soportarnos. Pero el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores. Dice el versículo 3, solícitos, o sea, prestos, prontos, a guardar esa unidad del Espíritu. El Espíritu es el que nos une, nos da el mismo sentir en el vínculo de la paz, como decía el hermano Ramiro. No lo estoy haciendo esto porque el hermano Ramiro lo hizo y yo lo traía también, ¿verdad? Pero en el vínculo de la paz, que la paz sea la que reine en nuestros corazones. Que la paz sea el centro de nosotros. Hermanos, si yo tengo paz, yo no voy a tener problemas con. Pero cuando yo, hermano, no tengo paz, ando nervioso y con cualquier cosita ya estoy encendido. Y no puedo ver al hermano, no puedo tener tranquilidad, no puedo llevar una buena amistad, una buena hermandad con mi prójimo, porque yo no tengo paz. Pero si tú tienes paz, si yo tengo paz, hermanos, no vamos a tener ningún problema y no va a haber divisiones. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia, reina la paz. Y si reina la paz, es porque ahí está el Espíritu Santo, ahí hay gozo, hay paz, hay amor. Y es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice el versículo 4, un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo, la iglesia, y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Jesucristo es nuestra esperanza y nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Un Señor, Cristo, una fe, un bautismo. Hermanos, la fe, a través de la fe fuimos, por medio de la fe, fuimos salvos. ¿La fe en qué? En Cristo. La fe en su palabra. La palabra me dejó saber que yo soy un pecador y por la fe lo creí y por la fe me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Por la fe creí que Jesucristo me podía salvar, me podía perdonar y lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y entonces me dio la salvación y me dio la vida eterna. Una fe, hermanos, es una fe. El apóstol Pablo no está diciendo una denominación.
mira, tienes que ser parte de esta denominación. O tienes que ser parte de ese liderazgo, esa institución. No está diciendo tienes que ser parte de tal iglesia o la otra iglesia o tal religión. No, una fe. Y la fe es la que nos une, hermanos, porque hemos creído en un mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, Él es la cabeza de esta iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es Jesucristo, es el Señor. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar con este capítulo 4. Vamos a ver de los versículos 8 en adelante para poder escudriñar con paciencia estos versículos que son muy importantes, hermano. Cuando dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El mismo Señor Jesucristo habló del seno de Abraham. Las personas que morían antes de que Cristo resucitara o antes de que Cristo ascendiera a los cielos, iban a ese seno de Abraham. Y ahí estaban siendo puestos en ese seno de Abraham. Usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, al 31 creo. Ahí puede leer eso. Se ve el seno de Abraham, se ve el infierno. Y dice Abraham que hay una gran cima que lo separa, pero esas personas, los santos del Antiguo Testamento, estaban siendo llevados ahí, a ese lugar. Cristo, cuando resucita, los saca de ahí y los lleva a su reino. Y aquí dice, subió a lo alto y llevó cautiva esa cautividad que estaban ahí en el seno de Abraham, los llevó arriba. Y luego Él dio dones a los hombres, a la iglesia, como nosotros. Y cada persona cristiana que tiene el Espíritu Santo, por lo menos, tiene un don. Hay que descubrirlo, hay que preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el don que me has dado a mí? Si tú tienes el Espíritu Santo y no sabes, pregúntale a Dios. Pregúntale al Señor, ¿qué don te ha dado? Porque los dones los dio para el servicio en el cuerpo de Cristo, para servirle al Señor Jesucristo. No para que lo tengamos oculto, guardado, porque de eso vamos a darle cuentas a Dios. Si tienes un don y lo estás escondiendo, pues de eso vas a dar cuentas a Dios. Eso también el Señor lo explicó en el Evangelio. Entonces es bien importante. La próxima semana veremos todo esto con el favor de Dios. Que Dios nos ayude. Si el Señor Jesucristo no ha venido, aquí nos veremos y estaremos estudiando esta parte. Que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por todo lo que usted ha hecho hasta este momento, Señor. Por la escuela dominical, por la dirección del servicio, por los cantos, por esta palabra que hemos estado viendo, por cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor. Padre, gracias por su presencia. Gracias por la salvación. Padre, usted es glorioso, usted es digno de toda honra, de toda gloria, porque suyo es el poder, usted es la cabeza de la iglesia. Padre, no merecemos todo esto, pero por su misericordia y por su gracia es que estamos aquí. Y a usted le damos gracias, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.